Muchas felicidades, Emilio. Ven, por favor, que ahora vamos a iniciar con los paneles que son, que tienen diferentes enfoques. Correcto. Por esa razón, vamos a presentar tanto uno como otro panel simultáneamente, el panel número 2 y el número 3. Correcto, correcto. En este caso, tendríamos los primeros dos paneles. Los dos paneles. Les van a estar entregando los audífonos. Creo que ya los estaban entregando. Para que de manera, como le llaman ahora las fiestas, silence party, Ajá, que te pones correcto, tus audífonos. Correcto. Y estás escuchando sin pues, problema. con un canal, estar en el panel donde hablaremos de la cooperación internacional de ciberseguridad. Que sería el panel 2, correcto. O el de Emilio. Que sería el panel de investigación y desarrollo en ciberseguridad. Ambos paneles con una duración de 35 minutos. Están por comenzar y sería cuestión de que ustedes determinen de los dos temas cuál es el que quieren escuchar para que reciban el audio correspondiente. Que los asientos de adelante se ocupen. Sí, si quieren ocupar los asientos de adelante, solo resérvenos dos a Emilio y a mí, por favor. Pero pueden venir para que escuchen mejor, es lo que nos están indicando. Correcto. Bueno, pues la ciberseguridad es un desafío de todos, Emilio. Y lo hemos estado escuchando con las voces expertas. Es verdaderamente un honor haber visto estas premiaciones porque incluye el trabajo de hombres y mujeres por igual. Correcto. La equidad de género es algo muy importante en los temas tecnológicos y no se diga en el ecosistema digital. Importantísimos. Y si te parece, vamos convocando a nuestros panelistas para los dos paneles, cooperación internacional en ciberseguridad e investigación y desarrollo en ciberseguridad. Para este primer panel de cooperación internacional en ciberseguridad, invitamos al doctor Félix Antonio Barrio Juárez, el director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, a que pase con nosotros, por favor. Al ingeniero Abel Nicolás de Caroli, él es docente en ciberseguridad de la Universidad Nacional de Avellaneda, en Argentina. Y al ingeniero Carlos Leonardo, director del CSIRT Nacional de República Dominicana. Bienvenidos y gracias por acompañarnos del lado izquierdo. Y de este lado del escenario, para el panel 3 de investigación y desarrollo en ciberseguridad, le pedimos que nos acompañe al investigador Raúl Acosta Bernejo, del Laboratorio de Ciberseguridad del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido. A Fabiola Peña, gerente regional de México y América Central de la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI. Bienvenida, Fabiola. Y a Arturo García Hernández, Information Technology Security Manager en Banxico e integrante del Consejo Directivo de la AMS. Adelante, AMCS, perdón. Vamos a Adelante, por favor. Hacer una acotación al margen. El panel número 2 es virtual, en donde nos acompañan, como ha dicho ya Emilio, doctor Félix Antonio Barrio Juárez, el ingeniero Abel Nicolás Dacaroli, de Argentina. Félix Antonio es director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad del INCIBE. Y como decía también Emilio, ingeniero Carlos Leonardo, director del CSIRT Nacional de República Dominicana. Sus auriculares pueden poner panel 1 o el 2. El 2, perdonen ustedes, 2 y 3. El 2 es virtual y vamos a ceder la palabra precisamente a la maestra Ingrid Paola Hernández Sierra, también está en este panel, asesora presidencial de la Consejería de Transformación Digital, Coordinación de Transformación Digital de la Presidencia de la República de Colombia. Y le voy a ceder la palabra al moderador, al Senior Director Global de la Seguridad y Tecnología Estrategias en Venable LLP, que es Belisario Contreras. Correcto. Adelante. Adelante, Belisario, ¿me escuchas? Sí. Gracias, adelante. Te estamos mirando. Ok, perfecto, dale. Una disculpa. Bueno, antes que nada tengo el honor de estar aquí con grandes colegas y amigos, Luis Antonio Barrio, que es el director general del INCIBE, su colega Abel Nicolás de Caroli, que ahora se encuentra en el mundo de la academia en Argentina, y Carlos Leonardo, el director del CSIRT Nacional de República Dominicana, y nuestra querida Ingrid Paola Hernández, asesora de la presidencia de la República de Colombia. Y sobre esta iniciativa, sobre esta sesión de perspectiva internacional
en el mundo de la ciberseguridad. Pues quisiera invitar primero a cada uno de los panelistas a compartir sus perspectivas, a dar una pequeña introducción y de pronto a Félix que nos compartiera cuáles diría que son los principales retos que ha enfrentado el INCIBE en cuanto a la colaboración con otros países y si existe algún secreto o estrategia que haya funcionado para superar. Abel, ahora que estás en el mundo académico, ¿cómo se están preparando los futuros profesionales de la ciberseguridad para enfrentar las amenazas globales? ¿Qué tan importante crees que era la cooperación internacional en la formación? Carlos, precisamente hoy se encuentra en el Reino Unido, entonces muy acertado este panel. ¿Qué estrategias de colaboración con otros países, con el Reino Unido, han sido útiles para el CECIR Nacional? ¿Qué ejemplos recientes te ha funcionado? Y Ingrid, desde tu rol en la presidencia, ¿cómo encajan las iniciativas de ciberseguridad en todo este panorama? ¿Qué papel juega la cooperación internacional para avanzar en estos temas? Entonces, no sé si alguno de ustedes, alguna de ustedes quiera iniciar. Le damos la palabra. Pues si os parece, gracias Belisario, gracias a los organizadores de este foro nacional y de la MCS por invitarnos. La verdad es que orgullosísimos de estar, aunque sea virtualmente, con nuestros hermanos y hermanas de México y de la comunidad global que nos está viendo. Belisario lo sabe porque es maestro de maestros, que al final podemos resumir que la mayor preocupación que tenemos ahora mismo en materia de ciberseguridad no son los ciberataques, no son los cibercriminales, sino que es la pérdida de confianza en los sistemas. Si no hay confianza, no vamos a compartir información sobre los incidentes, sobre cómo nos están afectando, sobre cómo podemos reaccionar. Si no tenemos esa capacidad para saber que podemos pedir ayuda en incidentes que son globales, que nos están poniendo a prueba, que están afectando a los colectivos más vulnerables y que hasta ahora no dependían tanto como después de la pandemia de Internet. Y por lo tanto, yo creo que sabemos que tenemos que reforzar los espacios de diálogo y de cooperación de los profesionales, tanto públicos como privados, y con una perspectiva de generosidad. Hemos vivido en julio de 2024 el mayor incidente catastrófico de ciberseguridad de nuestra historia y todavía no somos conscientes. El incidente de CrowdStrike ha sido mucho más devastador por alcance de lo que fueron los incidentes sucesivos del 2017 de WannaCry y de NotPetya. Fue un incidente en el que además se produce una conjura de un fallo de sistemas. No había propiamente un ciberataque, pero hemos visto cómo se han puesto a prueba nuestros niveles de dependencia de cadenas de suministro, de sistemas no ya de detección, sino de cómo responder para la resiliencia, para la recuperación de los sistemas. Si no hubiera sido posible por la red internacional, no hubiéramos podido contener lo que tuvo efectos devastadores desde los ámbitos del tráfico aéreo hasta los sistemas sanitarios de todo el mundo. Ingrid, desde tu perspectiva y en base a la pregunta que te había hecho, ¿cómo ve Colombia todo esto? ¿Cómo encajan las iniciativas de ciberseguridad en todo este panorama? ¿Qué papel juega la cooperación internacional para avanzar en estos temas? Belisario, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos mis compañeros de panel. Un agradecimiento especial a la Alianza México Ciberseguro por la invitación. Y en efecto, Belisario, pues para el gobierno de Colombia, dentro de su Plan Nacional de Desarrollo, la ciberseguridad es uno de los ejes más importantes dentro de la transformación digital del país. Y es así como hemos venido adelantando varias iniciativas buscando la cooperación internacional para el fortalecimiento de la seguridad digital del país. La banca multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido muy presente apoyándonos en el diseño técnico de la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Es una iniciativa que está adelantando el gobierno colombiano
y que tiene su curso en el Congreso de la República actualmente. Igualmente, la OEA nos está acompañando en la estructuración de la Estrategia Nacional de Seguridad Digital en aras de acompasar estos lineamientos en la región y tener un poco líneas generales regionales en temas de ciberseguridad, de cómo compartir información y demás otros temas. Igualmente hemos suscrito varios acuerdos de entendimiento con INCIBE, acabamos de suscribir uno para efectos de hacer intercambio de experiencias internacionales, aprender ya sobre procesos y procedimientos que ya existen a nivel internacional y podamos adoptarlos de la mejor manera y con mayor celeridad. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Trabajando en cooperación internacional, también hemos firmado varios acuerdos bilaterales con países como Suecia, bueno, Estados Unidos ha sido muy presente en este apoyo, Estonia y varias instancias multilaterales como la ACFOR para poder aunar esfuerzos desde la parte regional en el fortalecimiento de la seguridad digital del país. Carlos, tú has estado bastante activo en todo esto en los últimos meses, incluso República Dominicana ha presidido diferentes grupos de trabajo, el grupo de medidas de confianza en la OEA, ahora te encuentras en el Reino Unido, como lo mencionaba. ¿Qué estrategias de colaboración han sido útiles para el CECIN Nacional? ¿Qué ejemplo reciente te ha funcionado? Muchísimas gracias, Belisario, y un saludo a todos los compañeros que están aquí junto con nosotros en el panel. Y yo de lo que pienso que gracias a la colaboración internacional y en muchos casos específicos de países puntuales, nosotros no solamente como República Dominicana, sino como región hemos podido desarrollarnos de una manera muy rápida. Lo digo no porque estés acá, creo que lo he dicho en varios otros espacios y otros foros, uno de los promotores de la ciberseguridad en Latinoamérica ha sido Belisario. Desde muchos años atrás, cuando vienes desde aquel momento, vamos a decir, replicando los modelos de gobernanza, poniéndolos como ejemplo, donde ha funcionado en otros países y demás, gracias a eso, todos nosotros en la región prácticamente nos parecemos, precisamente porque venimos de la adopción de algunos modelos que ya han tenido éxito, como en aquel momento trabajamos muy de la mano con España, a través de INCIBE, SCNSR también, y otros más. Y todo eso se traduce o se desprende desde la colaboración, en colaboración internacional, ya sea con organismos internacionales o países en sentido general. Y puedo decir que en el caso de República Dominicana, no solamente ante la respuesta a incidentes cibernéticos, sino también desde la fundación, desde el establecimiento de nuestro modelo de gobernanza, el diseño, la elaboración de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, el establecimiento del CECIN Nacional, del Centro Nacional de Ciberseguridad, la creación de capacidades inclusive, no solamente competencias de liderazgo y de gestión, sino también técnicas, han sido producto de cooperación internacional. Como dije, algunos con países, otros con organismos internacionales. Si nos vamos, por ejemplo, a algunos casos puntuales donde esta cooperación y gracias a esa misma colaboración que ya previamente, esos lazos ya previamente habíamos establecido con algunos países, ante casos de emergencia, han sido uno de los principales ingredientes para que la receta haya funcionado de la mejor manera. Puedo poner el caso del ciberincidente en Costa Rica. Lamentablemente, Costa Rica, nuestro país hermano, fue el afectado y el impactado por ese incidente, pero varios de los países de la región también pudimos identificar indicadores de compromiso o eventos relacionados con ese incidente que estaba ocurriendo en Costa Rica. Y gracias a la acción rápida de los responsables de atender y de gestionar ese incidente y de compartir la información de la manera más oportuna posible, nosotros, otros, hoy en día podemos darnos el lujo de decir, pudimos prevenir un incidente similar gracias al intercambio de información y a la cooperación. Lo voy a decir en un lenguaje muy llano.
Jorge Mora, por ejemplo, lo decía en el simposio de ciberseguridad que tuvimos en República Dominicana la semana pasada. Decía, la primera persona que llamé fue a Carlos Leonardo y le dije, oye, estamos jodidos, pero aquí te comparto todo para que no te pase nada, para que puedas prevenir. Y ciertamente hoy podemos dar fe y testimonio de que gracias a esas acciones inmediatas, nosotros pudimos establecer los mecanismos, así como también el mismo sector privado, la industria que también apoyó a ese país a responder al incidente, por igual dijo, vamos a replicar este apoyo de manera preventiva a los demás de la región. Y el sector privado también se volcó a diferentes países de la región para poder establecer medidas de control, medidas preventivas y algunas lecciones aprendidas que de manera muy rápida iban documentando gracias a la gestión de ese incidente. Así que... O sea que República Dominicana también recibió ataques de Rusia como Costa Rica, ¿lo estás diciendo acá en primicia? No podemos realizar una atribución basada en información técnica. Tuvimos y identificamos indicadores de compromisos similares a los que estaban ocurriendo, lo que se pudieron levantar en Costa Rica. ¿De qué país venían? No podemos saber. El presidente de Costa Rica ha dicho que han venido de Rusia, ¿ah? Entonces, Bueno, eso lo ha dicho en varios. La atribución hoy en día de los ciberataques es una respuesta política. Sí, más no, que yo lo hago en las palabras del señor presidente Chávez, que lo ha dicho varias veces. A ver, bueno, tú estás en el ámbito académico. ¿Qué otros, en tu experiencia, cómo se está preparando ahora, ya que vienes de gobierno, ahora en la parte académica, cómo se están preparando los futuros profesionales para estas amenazas y qué tan importante ves el tema de cooperación internacional? Bueno, muchas gracias, Belisario. También extendré el agradecimiento a ustedes y una alegría volver a compartir paneles con profesionales como ustedes que realmente venía escuchándolos y me empezó a picar ese bicho que me tocó sufrir hace 2 años en los CERTs y demás. Así que, bueno, una alegría poderme volver a encontrar con todos ustedes. Yo no te pregunto, Belisario, en verdad yo como docente hace bastantes años que estoy, arranqué con seguridad informática, ahora un poco más ciberseguridad, fuimos adaptando, pero yo diría que en los últimos 2 años hay una particularidad que no vi en los anteriores, que la definiría en 2 cuestiones. Primero, sí, una más histórica que tiene que ver con las carreras de ingeniería informática, por lo menos acá en Argentina, que te diría que en un mayor 80-85% están más orientados a esos 3-5 años de ingeniería o de administración al desarrollo de código, más que a todas las circunstancias que tengan que ver con seguridad informática, ciberseguridad, más del hardware. Eso plantea muchos profesionales al final del ciclo que trabajan sobre desarrollos, sobre plataformas y exportan sus conocimientos, o sea, salen de Argentina, pero siempre sobre el desarrollo. Y obviamente en este país, como en todos los países, creo yo, la demanda siempre del personal calificado en ciberseguridad es mucha y la oferta no se llega a cubrir. Entonces, desde el lado académico, yo creo que uno de los hitos importantes que tenemos que resolvernos, por lo menos nuevamente desde Argentina, es empezar a orientar estas carreras más para el lado de la ciberseguridad y la seguridad informática, porque realmente hay una balanza desbalanceada en ese aspecto. Y otra cosa que noto en estos 2 o 3 años es que estas carreras largas, o sea, las ingenierías de 3 a 5 años, vuelvo a insistir con esto, empiezan a mermar, ¿no? O sea, hay mucho más profesional que hacen cursos específicos o se certifican o se orientan a algo específico como auditoría en ISO o trabajar solamente seguridad en firewall de un producto específico. En fin, cursos más cortos que si bien dan conocimientos, no llegan a ser, digamos, lo que a mi entender o desde el sector académico puede lograrse desde una ingeniería. Ojo, no quiero bajarle el precio, sino que lo que veo es una orientación más predispuesta a los estudiantes a hacer esos cursos que a tener una carrera larga, sin importar la orientación, obviamente, desde el código o sobre de la seguridad informática o más relacionado con ese aspecto. Y yendo particularmente, digamos, a la cooperación internacional, bueno, obviamente cuando uno se para en cualquier tipo de culturas, saquemos la cultura informática, la cooperación internacional, digamos, y poder trabajar con los distintos países, las distintas justamente culturas, es lo que afianza, ¿no? Es lo que nos hace crecer a nivel de Estado, al sector académico, en fin, en cualquier lugar que nos paremos.
Y obviamente dentro del sector académico lo que se impulsa siempre es crear la cultura de la ciberseguridad. Porque, y de nuevo yendo a este punto, uno como docente muchas veces tiene una responsabilidad para hacer que esa primer inicio, digamos, el primer inicio o la primer llegada a la universidad con este tipo de aspectos, bueno, no sean como el reparar a futuro, ¿no? O sea, que desde el principio esté asentada la base, como si alguien que se va a llevar al desarrollo sepa lo que es el desarrollo seguro del modelaje, del diseño. Si alguien va a parar al hardware, bueno, empieza a ver ese mundo, pero desde la base, desde lo principal. Entonces, las cooperaciones, que incluso conozco que hay varias, yo para mencionar alguna, acá tenemos la Universidad de La Plata, que ha sido referente en su ser, justamente, seguramente acá los profesionales que nos acompañan también tienen llegadas desde ahí, que tiene el ser, digamos, universitario por excelencia del país, y sin entrar, digamos, en cuestiones de que nuestro país es amplio y en las gobernanzas provinciales. Pero bueno, yo creo que el hito ahí, justamente en el desarrollo de la cultura de la ciberseguridad, la cooperación a nivel académico, como cualquiera de los otros sectores, es fundamental. Y de nosotros como docentes en el sector académico es algo que debemos construir todos los días si queremos preparar justamente a nuestros futuros profesionales de calidad a enfrentar las amenazas que en este mismo panel ya se dan distintas variopintos como para saber en qué situación nos estamos adentrando en el futuro. Es correcto. Y un saludo a los colegas de la Universidad de La Plata allí. Contraté incluso cuando estaba en la OEA un colega de la Universidad de La Plata. Creo que todavía está allí. Oye, y bueno, desde el punto de vista, Abel, ¿qué crees que hace falta el centavo para el peso? ¿Cuál es la cuestión que más le hace falta en cooperación internacional a la Argentina? Ya que has estado en varios roles, ¿qué podría cambiar realmente el panorama? Ahora que, sí, ¿qué consejo le darías ahora a la administración del presidente Milei, por ejemplo? Bueno, en mi conocimiento yo creo que la mayor falencia, la mayor falta de cooperación internacional está justamente en el sector, digamos, legal, en el sector de la justicia, por lo menos en Argentina, y en lo que tiene que ver con las leyes de ciberseguridad. ¿Y a qué voy? Digamos, voy a traer una frase que hace 20 años que la venimos repitiendo, pero sabemos que el ciberespacio no tiene fronteras, ¿verdad? Entonces, las leyes que nos regulan en cada uno de nuestros países obviamente son particulares, cada uno los tiene, pero muchas veces cuando hay que salir de la frontera del país, la frontera en el mapa, por así llamarlo, y empezar a hacer una investigación justamente en la justicia sobre qué pasa en los distintos actores de otras, yo no lo técnico, entre otros IPs, otros ataques, y quiero esto sacar el hecho de que tratarse de calificar, ¿no? No me refiero a un ciberespionaje o no me refiero a un ciberdelito que tal vez en nuestro país así lo tipificamos y en un país hermano, en cualquier otro país no, o al hacktivista que llega hasta acá a través de un simple revisión de a ver qué vulnerabilidades consigue en el sector gubernamental o académico. No quisiera entrar en eso, sino que me refiero a las cooperaciones mutuas que es necesaria justamente a la hora de poder llegar a ese resolvimiento del ciberdelito. E incluso en los sectores de la protección de datos personales, otra cuestión muy, muy difícil que entiendo que necesitamos mucha cooperación, porque cuando tenemos que llegar a una información con la protección adecuada fuera de las fronteras del país, bueno, muchas veces las cortes internacionales y demás, no digo que tengan trabas, pero al faltar ese engranaje de cooperación, muchas veces hace que se dilate y todos sabemos que para poder llegar a ese causante del ciberdelito, el tiempo siempre es lo vital. Pero más allá de eso, y como para cerrar un poquito la idea, me gustaría darte otro enfoque, porque en verdad yo no hablaría tanto de cuál es el área que le falta. A mí, en mi experiencia, y entendiendo acá justamente que tenemos INCIBE, una de las cosas que noto cuando es al sector gubernamental más que nada, es que las políticas que se hacen de cooperación, o sea, los proyectos de cooperación, no son sostenibles en el tiempo. Muchas veces, justamente, como vos conocés, yo estuve parte del gobierno en ciberseguridad hace 2 años, y una de las últimas cosas que hicimos en función fue firmar un acuerdo de entendimiento con INCIBE, o sea, entre Argentina y España, en donde proponíamos, entre la educación, entre el manejo de incidentes, bueno, varios hitos, y yo, digamos, desde afuera del gobierno veo que INCIBE ha adelantado, por lo menos en mi materia, en temas de brindar cursos y mejorar la calidad del servicio y un montón de cosas que se ven reflejadas en las noticias y que el gobierno argentino hoy por hoy no está aprovechando. Entonces,
esas cuestiones de poder hacer algo de cooperación, algo que sea un entendimiento, que sin importar qué pasa, digamos, en el tiempo, se pueda mantener y se puedan reforzar y tengan validación y valoración, porque si no, es una cuestión del hoy y ahora y sabemos que eso es efímero para las cuestiones de la cooperación. Así que yo te diría que más es mejorar la sostenibilidad que enfocar en qué es lo que más hace falta en el tema de mantener esta cooperación a lo largo del tiempo. Bueno, Félix, lo mencionaba Abel, muchos países, no solo Argentina, he visto han firmado memorandos de entendimiento con el INCIBE. ¿Cómo has hecho para superar esas barreras y cuáles son las más comunes cuando se intentan colaborar en materia de ciberseguridad entre países, ¿no? Tú mencionabas e iniciaste tu intervención con este incidente, no sé si catalogarlo o no de ciberseguridad, pero el incidente de CrowdStrike. ¿Cómo fue cómo se realizó esta colaboración a nivel nacional y a nivel internacional? ¿Cómo hace tu organización para sortear todos estos problemas? ¿Cuál es la fórmula mágica? Pues más cooperación. Si en unos años recientes habíamos suscrito acuerdos como los que hemos mencionado hoy, con Colombia, con Costa Rica, por supuesto, con Argentina, donde podemos poner en común actividades, servicios, proyectos, y eso es muy necesario, en los últimos años estamos potenciando acuerdos con representantes de la industria. Precisamente suscribíamos ayer un convenio también con la Asociación de Banca Colombiana. Es muy importante la colaboración de los operadores privados y no tanto con las agencias gubernamentales, sino entre sí con los diferentes sectores de esa comunidad global. El caso de CrowdStrike, por seguir en un caso reciente, nos demostró que teníamos que realizar rápidamente actuaciones muy dirigidas a sectores estratégicos. Mencionaba el del transporte aéreo o el sanitario. ¿Qué sucedió? Sucedió que tuvimos que ponernos en contacto con los operadores para tomar una idea, una dimensión de cómo les había afectado y en particular a la cadena de suministro, que se vio afectada por el apagón, por esa pantalla de la muerte que le llamamos, que empezó a surgir y cómo estaban haciendo una redirección de determinados tipos de servicios, aquellos que se podían sustraer de lo digital, como por ejemplo en el sector aeroportuario, toda la cadena de equipajes, de check-in de pasajeros, etcétera. En otros casos en los que se podía encontrar sistemas alternativos de recuperación de los sistemas, el aprendizaje es fundamental porque pasa casi de boca a oreja. Es decir, tenemos que estar identificando y rápidamente pidiendo a los referentes, que en muchos casos están en otros países. Por eso es muy importante incorporar estas redes de cooperación, asociaciones empresariales, es clave y vital. Y si podemos hablaremos de esto en el último minuto de la mesa, incorporar los operadores más vulnerables, esas pequeñas, medianas empresas de la cadena de suministro que tienen mucha carencia de personal, de recursos, de concienciación y ahora todavía peor, un acceso a tecnologías que ya son indispensables en ciberseguridad como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa tiene un coste que no es asumible por la mayoría de un tejido empresarial muy atomizado, que es una constante en todos los países que estamos aquí ahora mismo hablando o interviniendo. Y tenemos que priorizar cómo conseguir hacer accesible esa tecnología de ciberseguridad a esos sectores, a esos profesionales que están en toda esa capa de pequeños operadores de los que depende el normal funcionamiento de una economía. Ingrid, yo creo que tú también tienes algunas experiencias que puedes compartir con lo que sucedió el año pasado con el llamador incidente de IFX, ¿no? Y cómo de pronto Colombia pudo afrontar esto. Es un incidente que involucró también a países como Panamá, Chile, entre otros. No sé si nos puedas comentar algo de eso. Sí, la verdad, una de las mejores explicaciones o representaciones de poder compartir información y poder estar
alineados en región. Fue lo que sucedió el año pasado, en septiembre septiembre del 2023. Tuvimos uno de los ciberataques más importantes que ha tenido Colombia en los últimos 10 años. Chile, gracias a la comunicación que nos enviaron, nos informan que el proveedor de redes IFX ha tenido un ciberataque, y es así como nosotros nos enteramos, y el sector salud y la rama judicial nos informan que quedan abajo sus servicios. La verdad es que si no hubiese sido por la pronta comunicación por parte de Chile al CECIR Presidencia y al CECIR Gobierno de Colombia, pues si bien nos dimos cuenta de las vulnerabilidades tan grandes que tenemos como país, de la poca resiliencia y de lo que tenemos muchas acciones de mejora en este tema, pero por fortuna, gracias a la comunicación que tuvimos entre Chile y Panamá, en donde ellos nos compartieron las muestras de malware, pudimos mitigar de alguna manera un incidente que pudo tomar la dimensión de Costa Rica. Y es ahí cuando yo quiero resaltar que en el marco del fortalecimiento hemos creado esta instancia de gobierno que es el Comité Nacional de Seguridad Digital en Colombia, que es una instancia de gobierno de carácter interinstitucional e intersectorial, en donde tiene un componente importante la comunidad internacional y la cooperación internacional. Entonces, en el marco de esa instancia se articuló el puesto de mando unificado. Llegamos a darle un poco de seguimiento en esas 3 semanas críticas el año pasado en el incidente de IFX. Por fortuna se restablecieron los servicios en un poco tiempo, pero tuvimos cerrado por 2 semanas el sector salud y la rama judicial, con suspendidos términos judiciales precisamente ante este evento. Carlos, en tu caso, como jefe del CERT, ¿has vivido situaciones similares? Tú estás ahora y felicitaciones nuevamente, has sido electo en la junta directiva de FIRST. ¿Cómo utilizas esta plataforma y otras para esto? No sé si nos puedas brindar tu perspectiva. Por supuesto que sí. Como bien es sabido, el Foro Internacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, FIRST, es una de las muchas organizaciones que se encuentran hoy en día disponibles para ayudar a crear capacidad, aumentar las capacidades de los diferentes equipos de incidentes cibernéticos. Y sin ánimo de entrar en detalle todo cómo cada uno de los servicios puede apoyar, más que nada, estas organizaciones, en el marco de la cooperación internacional, más allá de la creación de capacidades, más bien en el intercambio de información, ayuda cada día a que los equipos de respuesta a incidentes podamos ser más preventivos y proactivos y cada vez menos reactivos hacia los incidentes. Tú mencionabas hace un momento donde me encuentro ahora en UK, precisamente un evento donde estamos abordando cómo de manera práctica, de manera operacional, podemos los estados poner en place las normas de comportamiento responsable por parte de los estados, las 11 normas que se han establecido en las Naciones Unidas a través del Grupo de Trabajo de Composición Abierta y del Grupo de Expertos Gubernamentales. Y estos grupos, estos equipos, estos organismos como FIRST, como Shadow Server, como el mismo CECIR América, como Team Comri también, que está por ahí, el mismo INCIBE, que comparte muchísima información, nos ayuda precisamente a poder implementar, a poder operacionalizar lo que establecen esas normas de comportamiento responsable en el ciberespacio. Por mencionar una de ellas, sin extenderme, cada estado tiene la responsabilidad de evitar que su territorio sea utilizado para conducir ataques hacia otros estados. Teniendo facilidad, acceso a esa data de indicadores de actividad maliciosa, de eventos relacionados con
ataques de negación de servicios, ataques de fuerza bruta, actividad de botnet que se están viendo en cada uno de los estados, con eso nosotros podemos poner en práctica, tomar acciones que nos ayudan a estar alineados con lo que establece esas normas. Poniendo un ejemplo, ese es uno de ellos. El otro, de compartir información sobre vulnerabilidades, es justo lo que hacemos a través de mecanismos como MIS, como las mismas redes de América, como las mismas redes de cooperación que existen por ahí. Hoy en día, diría que parte fundamental para nosotros poder hacer bien nuestro trabajo, que ya hemos dejado de ser bomberos. Antes salíamos a apagar fuegos y estábamos preparados con la manguera llena de agua para apagar fuegos. Hoy en día estamos tomando y hemos entendido que debemos de tomar acciones para evitar que esas cosas pasen, que los incidentes pasen. Claro, siempre van a pasar. Y la diferencia va a ser lo tan el tiempo, lo rápido que podamos recuperarnos de esto. Y en ambos sentidos aplica o juega un papel fundamental la cooperación internacional con organismos, con países, con otros centros homólogos, tanto para la prevención como para esa respuesta oportuna. Gracias, Carlos. Para finalizar, para cada uno de ustedes, quisiera hacerles en 30 segundos, me ayuden a responder a Félix, recomendaciones para la colaboración de ciberseguridad que sea más efectiva. Abel, ¿cómo crees que se va a evolucionar la cooperación internacional en el ámbito académico? Ingrid, ¿qué consejos darías para que Colombia y la región siga transformando su transformación digital? Y Carlos, ¿qué amenazas crees que se vienen para República Dominicana, para la región, y cómo la colaboración internacional va a ayudar a enfrentarlas? 30 segundos para cada uno. Félix. Fomentemos la cooperación de herramientas entre países que ya tenemos unas agencias, otras no, que podamos intercambiar soluciones, intercambiar expertos, hacer servicios públicos abiertos globales, que ningún ciudadano quede excluido de nuestros servicios públicos en nuestras naciones por razón de que no procedan de nuestro país. Tenemos que ser generosos y fomentar esos espacios de diálogo, de formación colectiva, porque cuanto más seamos grandes la comunidad, más fuertes seremos. A ver. Bien, es trabajar en lo mismo que acaba de decir Félix, es mantener esto, poder llegar a las cooperaciones de todo. Para nosotros, particularmente cuando vemos a países como España y demás, tenemos una brecha bastante distante en los conocimientos, en cómo se forman las participaciones, digamos, de los profesionales en las carreras educativas en ciberseguridad. Y por el otro lado, algo que tenemos que ponernos, digamos, como docentes y como país, es las políticas de educación temprana en ciberseguridad. Sabemos que los problemas de grooming, de acosos, que pasan todos los días a nuestros niños y niñas es algo sumamente importante, con lo cual invitar y participar todo el tiempo en cooperación de temprana educación en ciberseguridad. Muchas gracias. Ingrid. Definitivamente yo tomo las palabras de Abel. El talento digital, creo que la demanda en profesionales en ciberseguridad es un reto en la región y que tenemos que trabajar todos como en región para fortalecer esto. Compartir información y ejecutar. Yo creo que tenemos muchos convenios ya suscritos entre los países, con la banca multilateral, cooperación internacional con otros países, pero tenemos que ejecutar, tenemos que arremangarnos las manos, hacer para lograr tener de verdad una región cibersegura y ciberresiliente. Carlos. Muchas gracias. La principal amenaza que veo, no solamente para la República Dominicana, sino para la región, no son ni siquiera técnicas, porque al final del día estamos hablando de los últimos 10 años hacia acá de los mismos tipos de ataques, el mismo tipo de amenazas, el mismo código malicioso, la difusión de servicios esenciales, robo de información, secuestro y demás. La diferencia está en la capacidad, en qué tan rápido hoy en día se pueden distribuir, se pueden ejecutar, qué tan efectivos están siendo esos ataques producto del uso de esas tecnologías emergentes. Pero más que nada, la principal amenaza que nosotros, que puedo de manera personal identificar como región, es la falta de continuidad institucional. Hoy en día vemos como ya varios países hemos adoptado desde el más alto nivel ejecutivo la ciberseguridad como una política pública. Sin embargo, vemos como cada cierto tiempo prácticamente se resetea
porque no hay una visión común en el alto liderazgo ejecutivo. Y eso puede ser una amenaza mucho más peligrosa que los mismos atacantes, porque al final del día, cada vez que podamos avanzando, probablemente podamos demos algunos pasos atrás o nos detengamos, no necesariamente hacia atrás, nos detengamos porque no hay una alineación y una visión común. Y eso aplica para todos los países de la región. Solución, oportunidades que veo ante eso, continuar con la cooperación internacional para promover, compartir cuáles son esas mejores prácticas que no ha funcionado, entendiendo que los modelos no son como piezas de Lego, que tú lo tomas de un lugar y lo pones en otro, lo que saco de un país no lo puedo aplicar en otro simplemente y ya, sino que tengo que adaptarlo a la realidad y a través de la cooperación internacional podemos hacerlo. Y en cuanto a lo técnico, como dice Simon Sinek en su libro Infinity Game, hoy en día esto es un juego, la ciberseguridad, que se aplica perfectamente a ese libro, un juego que no tiene actores definidos, no tiene tiempo definido, no tiene reglas definidas, por lo menos en uno de los bandos, y es un juego infinito. Y solamente manteniendo esa cooperación podemos, vamos a decir, tener sostenibilidad en el tiempo de resistencia, no de Bueno, velocidad. 30 segundos muy dominicanos. Sí, 45. Dale, bueno, muchísimas gracias a todos y a Ingrid por su presencia, así como a los colegas de la Alianza México Ciberseguro por la invitación. Ya con eso cerramos la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Que sean todos. Adiós. Gracias, abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Belisario, Ingrid, Félix, Carlos, Abel. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, Ernesto. Ya recién les presento a nuestro nuevo maestro de ceremonias. Aquí Rocío Brauer. Muchas gracias a nuestro grupo de panelistas expertos de manera virtual.